Pues dicen que los mejores zapatos son los que no se notan. No estás deseando llegar a casa y quitártelos porque estás cansado de llevarlos todo el día, ¿no? Y esto es lo máximo que algunos esperan de su matrimonio, que no les fatigue, que no les haga daño, ¿no? Es una visión un poco triste. Pero claro, esto sería mejor que una mujer que está constantemente quejándose porque su marido no la ama y un marido que está continuamente quejándose porque su mujer no le respeta, ¿no? Ahora, yo creo que la visión que deberíamos tener juntos hoy ante el pasaje que vamos a considerar no es ni tan simple de que no nos haga daño el matrimonio, ni tan triste como de estar siempre quejándonos, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que ante nosotros se pone una visión gloriosa de lo que realmente es el matrimonio cristiano y también de lo que representa. Entonces creo que debemos entender a la luz del texto que vamos a leer a continuación cómo el matrimonio es esa relación única en que la mujer da al marido lo que necesita y el marido a su mujer lo mismo, lo que necesita. Y juntos reflejan ese pacto, ese matrimonio con mayúsculas, que es el que Cristo va a formar con su iglesia, ¿no? Entonces vamos a leer el pasaje y por unirlo con la sección anterior decir que cuando nos preguntamos si estamos llenos del Espíritu Santo, no tenemos que recurrir a ideas extrañas o místicas o a cuestiones muy elevadas. Lo primero que debemos preguntarnos es cómo es nuestra vida familiar. Porque, como vamos a ver a continuación, este pasaje va unido a lo que vimos el viernes anterior. Dice el versículo 22 del capítulo 5, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Y cómo hemos acabado hablando del matrimonio en esta carta? ¿No? Como pasa a veces en las conversaciones con un amigo, ¿cómo hemos acabado hablando de esto? Empezamos hablando de otra cosa. Bueno, pues ya os he anticipado que en los anteriores estudios consideramos lo que es ser llenos del Espíritu y sus consecuencias. Y las consecuencias de ser lleno del Espíritu se veía en una serie de gerundios. Y el último de ellos era sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios, ¿no? Por tanto, la conexión es esta. Si nos tenemos que someter unos a otros, las mujeres también deben someterse a sus maridos como al Señor, dice. Ahora, este tema entonces, este tema de la sujeción, va por ahí, es la conexión que estamos viendo, pero hay algo más. Bueno, recordamos que estamos hablando de cómo la Iglesia es la obra maestra de Dios, la obra maestra de su plan de salvación. La Iglesia es el medio por el cual Dios da a conocer su sabiduría a los principados y a las potestades. ¿Y qué es la Iglesia? Pues la Iglesia es ese grupo, ese conjunto de pecadores redimidos por la sangre de Cristo, de los judíos y de los gentiles, que conforman ni más ni menos que su esposa. Por tanto, como venimos repitiendo, aunque ahora mismo en la Iglesia, en ti y en mí, hay mancha y arruga y cosa semejante, un día la Iglesia será perfeccionada y será purificada y será presentada santa y sin mancha delante del Dios que nos ha amado desde la eternidad. Es así como hemos llegado a este punto. Así que vamos a entrar ya con los detalles del texto y vemos cómo las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, es el encabezamiento, ¿no? Esto es lo primero que el apóstol dice. ¿Por qué? Porque el tema era la sumisión. Debemos tener unos hacia otros esta actitud de favor, esta actitud de preferencia los unos a los otros, esta humildad, tener en cuenta al otro y a sus opiniones,
entre todos, entre unos y otros. Pero vamos a ver concretamente cómo Pablo describe 3 casos. Y es interesante porque en el original no dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos, dice las casadas a sus maridos, dando a entender esa idea de sujeción que ya ha mencionado. Y comienza por la mujer. ¿Por qué? Porque se espera primeramente de la mujer que tenga estas relaciones hacia su marido. Igual que después comenzará por los hijos, porque se espera que los hijos tengan esta actitud hacia los padres. Y después comenzará por los criados, porque se espera de ellos que tengan esta misma actitud hacia sus amos. Ahora, debemos comenzar preguntándonos qué no significa que las mujeres se sometan a sus maridos, ¿no? ¿Alguna idea de qué no significa? ¿Mm? Efectivamente, esto no es una idea de humillación o de castigo, ¿no? Entonces, porque Eva pecó y porque con este pecado entró la muerte para todos los hombres, esto merece un castigo especial, ¿no? ¿Cuál va a ser el castigo? Pues que desde entonces la mujer va a vivir sometida al hombre. Esto sería un castigo muy, muy fuerte, pero no es la realidad. No es la realidad. ¿Por qué? Porque es el diseño de Dios antes de que el pecado entrase en el mundo. ¿Suena bajito? ¿Sí? No sé si tiene volumen. ¿Sí? ¿Tiene volumen? Es que suena un poco bajito, yo no sé si... ¿Ahora? Bueno, yo no sé si estará sonando en el estudio o no. Vale. Bueno, entonces, decíamos que no es una humillación, no es un castigo por el hecho de que la mujer pecó y entonces ahora va a acarrear las consecuencias durante toda su vida. No, no es eso. ¿Por qué? Porque este orden ya ha sido puesto desde la propia creación. Adán es creado primero y después Eva. Y Eva es creada, dice el texto, como ayuda idónea para Adán. Es decir, Eva complementa a Adán. Y es la idea que vamos a tratar de transmitir luego. Pero vamos a seguir pensando qué cosas no dice, qué no significa esto de que la mujer se someta a su marido. Por ejemplo, no significa que la mujer se tenga que someter a todos los hombres. No, dice a su marido, no a todos los hombres. Igual que yo como empleado no me tengo que someter a todos los jefes. Menos mal, ¿no? Ya tengo uno y me someto a ese, que es mi jefe. Entonces, no es una idea global, no es una posición global, vamos a decir, de la mujer hacia todos los hombres. No, es hacia su marido. ¿Qué más? No es una cuestión de capacidades, ¿vale? No es que la mujer no tiene capacidad de gobernar, de tomar buenas decisiones, de pensar con claridad y de hacer las cosas bien. Entonces, como no tiene esa capacidad, lo que tiene que hacer es obedecer. No, no es esa la cuestión. No, porque la mujer, incluso sabemos, puede tener muchas más capacidades que nosotros y podría gobernar mejor que nosotros y podría ocupar una posición de liderazgo mejor que nosotros en ciertas situaciones, ¿no? Entonces, no es una cuestión de capacidad o de habilidades, es una cuestión de diseño. Es una cuestión de que Dios lo ha establecido así. No en base a las capacidades, sino según su propósito y su voluntad. No sé si recordáis el domingo pasado que os invité a leer el artículo de José Grau acerca de Cristo en su humillación voluntaria, sometiéndose al Padre. ¿Significa esto que Cristo como hijo hay cosas que no puede hacer y el Padre sí? El hijo al que quiere da vida, ¿no? El hijo tiene todo el poder. El hijo tiene todas las capacidades y todas las prerrogativas que encontramos en el Padre. Su naturaleza es afín, son del mismo ser. Todo lo que puede hacer el Padre lo puede hacer el Hijo. Sin embargo, el Hijo voluntariamente se sujeta a la voluntad del Padre en la economía de la salvación. Por tanto, esta cuestión de que la mujer debe sujetarse al marido no es una indicación de menor capacidad. ¿Y qué más? No es una demanda condicional. No está diciendo, mujeres, sujetaos a vuestros maridos siempre y cuando vuestros maridos lo merezcan. Esto sería, esto sería una cuestión ya muy compleja, ¿verdad? Porque, claro, ninguna mujer tendría por qué someterse. Porque si estás esperando tener un marido que te ame, como Cristo ama a la iglesia, para sujetarte a él, entonces tienes la excusa perfecta para no sujetarte jamás. Pero no es esto lo que el texto está diciendo. ¿Por qué? Porque no está poniendo condiciones. Es un requerimiento que se hace a todas las mujeres casadas y dice después en todo. Sujetaos a vuestros maridos en todo. Entonces, estas son algunas ideas, algunas cuestiones importantes para entender lo que no quiere decir esto. Y no quiere decir ninguna de las cosas que hemos dicho, ¿no? ¿Qué significa entonces? ¿Qué sí significa en sentido positivo? Bueno, el verbo en griego dice upotasso, que indica dos cosas, dos cuestiones claras, ¿no? Por un lado,
y la más importante, es una posición voluntaria. Es decir, no se está exigiendo, no se está forzando a la mujer a que se someta al hombre, se le está pidiendo. Y se le está diciendo, esto es lo que debes hacer. ¿Lo quieres hacer? ¿Lo veis así? En el Señor y como cristianos no creemos en ninguna sumisión forzada. No creemos que la mujer tenga que estar sujeta al hombre por obligación. Creemos que es un estado voluntario, como este mismo verbo dice. El verbo es utilizado para describir a las personas que se alistan en un ejército, normalmente en el ejército de su país, aunque no necesariamente, y entonces al alistarse en el ejército acatan y se sujetan a los mandos que están por encima de ellos. Pero ha sido algo voluntario. Ha sido algo que la persona ha hecho voluntariamente, de la misma manera con la mujer. Ahora, también es una cuestión, bueno, vamos a verlo después, ¿no? Primero que es una posición voluntaria. Una mujer me preguntó, no, perdón, un marido me preguntó, ¿qué puedo hacer si mi mujer decide no someterse a mí? ¿Qué le diríamos? ¿Eh? Amarla. ¿Sí? Sí, sí. Porque no puedes hacer nada, nada más. En sentido positivo, amarla. En sentido pasivo, orar por ella, para que el Señor le muestre que lo que está esperando de ella no es una humillación en ninguna manera, no es una derrota, no es una cosa fea, al contrario, es la voluntad de Dios. Y en la voluntad de Dios los cristianos encontramos nuestro agrado y nuestra complacencia. Es lo que tenemos que aprender, ¿no? Pero humanamente, ¿qué puedes hacer como marido cuando tu mujer no quiere someterse? Nada. Es una cuestión en la que no puedes hacer nada. Y lo último que deberías hacer es exigir o procurar por la fuerza su sujeción. Esto es cierto de otras religiones orientales, pero no del cristianismo. En el cristianismo no es así. Ahora, una esposa me dijo también, no es que me niegue a someterme, es que mi marido rehúsa asumir el liderazgo y tomar decisiones. Esta es otra situación que también se da mucho, ¿no? Y me dijo esta mujer, y además, no solamente rehúsa tomar el liderazgo y tomar decisiones, sino que cuando lo hago yo y me equivoco, me lo echa en cara. Y claro, esto es otro problema también, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre es llamado a asumir esa posición, es llamado a asumir esa responsabilidad, y es una responsabilidad, y a veces no es fácil, porque como hombre tampoco sabes si la decisión que vas a tomar es la mejor o no, también lo haces en incertidumbre, también temes equivocarte, también temes causar un daño a la familia y a tu esposa, ¿no? Tomando una mala decisión, pero el lugar que le corresponde al hombre según la palabra de Dios es el de tomar estas decisiones y estas responsabilidades. Por supuesto, no de manera ajena a su mujer, no sin contar con su mujer, no sin saber y entender claramente qué piensa su mujer. Sería un necio el hombre que prescindiese del consejo y de la sabiduría de su mujer para tomar las decisiones oportunas en el hogar, ¿no? Es interesante que cuando el Nuevo Testamento nos habla de Sara y de Abraham, pone a Sara como un ejemplo de sujeción a Abraham, llamándolo Señor. Y sin embargo sabemos que Sara tenía plena libertad para aconsejar y para dar su opinión en todas las cuestiones domésticas a su marido. Incluso a veces Abraham pecaba de hacer demasiado caso, ¿no? Y de dar demasiado peso a sus palabras y de no ser un poco más juicioso y pesar las cosas más debidamente, ¿no? Entonces, esto es por un lado. Por otro lado, esta misma palabra griega es un verbo que está puesto en un presente continuo, es una constante. Es decir, se espera de la mujer no que se someta un número de veces, no que se haya sometido alguna vez, sino que tenga esta actitud de manera permanente, esta actitud de sujetarse a su marido de manera permanente. Es decir, la mujer no puede decir, mira, me he sujetado a tu opinión 30 veces y te has equivocado 25. Yo creo que ya está bien, ¿no? Yo creo que ya no tienes derecho a seguir llevándome por mal camino o para seguir cometiendo errores. No, no. Dice que la mujer debe sujetarse de manera continua y voluntaria. ¿En qué cuestiones? Dice después, en todo. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora, soy bien consciente de que cuando presento un tema como este, en un tiempo como el que vivimos, ¿no? Donde la libertad del individuo y la dignidad del individuo está por encima de todo, y cualquier idea de sumisión o de sujeción es una humillación. Y cuando también
pues somos especialmente sensibles al estado de la mujer y a sus derechos y sus libertades, cuando históricamente sabemos que no ha sido de igualdad, porque también hay que decirlo, es un tema que levanta ampollas, ¿no? Es un tema que causa perplejidad y confusión. Y mucha gente cuando oye hablar de esto piensa, pero bueno, ¿de dónde se ha escapado este? ¿De qué época medieval se ha escapado este? Para seguir diciendo o insistiendo que la mujer debe someterse a su marido. Todavía recuerdo una boda de unos familiares de mi esposa, en la que el sacerdote pues leyó este mismo pasaje, ¿no? Ni siquiera lo explicó, solamente lo leyó, ¿no? Y dijo que la mujer debe estar sometida al marido. Y luego en la cena, con la familia de Cristina, decía, pero ¿de dónde ha salido este tipo, este monje, para decir hoy en día que la mujer tiene que estar sometida al marido? ¿Nos extraña que el mundo piense así? No, porque cuando hablamos de sujeción y cuando hablamos de amar a la mujer y de todas las demás cosas que vamos a hablar después, el mundo no entiende de lo que estamos hablando. No nos sorprende. Lo que sí debería sorprendernos es que cada vez más cristianos alcen su voz y protesten y digan que Pablo era un misógino, que tenía un sentido de la mujer inferior al que debería tener, y que Dios, que es todopoderoso y que nos ama, no ha podido evitar que en su palabra estén las opiniones de un misógino, que está degradando a la mujer con ideas como esta. Hay cristianos que piensan así. Y otros que piensan que ciertamente Pablo era un hombre de su tiempo, ni misógino ni no misógino, simplemente un hombre de su tiempo. Un tiempo en el que la mujer era menospreciada y en el que era la costumbre social, ¿no? La mujer es inferior, poco menos que una pertenencia, una mercancía, y ya está, no hay que darle mayor importancia. Y lo que la Biblia hace es adaptarse a su tiempo y a sus costumbres, a sus usos, como por ejemplo en el tema de la esclavitud. ¿Hay algún lugar en el que en la Biblia se exprese claramente que la esclavitud es un abuso con el que hay que acabar? No. Pues lo mismo pasa con el papel de la mujer, ¿no? Y de esta manera, personas que se llaman cristianas reinterpretan todo esto y le dan un nuevo enfoque y una nueva luz, según la cual lo que está diciendo aquí no es lo que deberíamos creer ni hacer nosotros hoy en día. Ahora, si la Biblia destaca por algo, es por no acomodarse nunca a las opiniones de su época. Y es cierto que en el tema de la esclavitud, la Biblia guarda un silencio, aunque nos da principios para entender que no es la voluntad de Dios, pero guarda silencio. Ahora, en el tema de la mujer, deja bien claro el mismo apóstol Pablo en otros lugares que en Cristo Jesús no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay hombre ni mujer, todos son uno en Cristo Jesús. Es decir, referente a la salvación, tocante a la salvación, Dios no hace ninguna distinción entre hombres y mujeres. Y dice también el apóstol Pablo, para dar el honor debido a la mujer, que así como la mujer proviene del varón, porque Adán fue creado primero y después Eva, después los varones provenimos de la mujer, que son las madres de todos los vivientes, ¿no? Por tanto, creo que la Biblia se ocupa de dimensionar bien a la mujer y darle la dignidad de vida. Pero insisto, lo que estamos entendiendo, o lo que debemos entender en textos como este y como otros, que vamos a poder ver en las Escrituras, es que cuando hablamos de que la mujer se someta al hombre, estamos hablando de un diseño divino. Un diseño divino en el que hay algo de lo que no tenemos que avergonzarnos como cristianos. ¿Por qué? Porque el que se sujeta lo hace voluntariamente, no forzadamente, y lo hace siguiendo un patrón que yo creo, hermanos, de verdad, que debemos apreciar la hermosura que hay en él. Dice el apóstol Pedro que el vestido más hermoso que se puede poner una mujer, ¿sabéis cuál es? Es el vestido de un ornato afable y apacible, de una actitud sumisa y mansa. Que cuando Dios ve a una mujer así, ve en ella el carácter de su Hijo. Ve en ella una belleza que no pueden igualar las ropas de este mundo. De este mundo que reclama sus derechos y en el que piensa que sujetarse en cualquier manera o en cualquier medida es lo más humillante que una persona puede hacer. No es así lo que nos dice la palabra de Dios. La autoridad es un principio divino que vemos en la propia Trinidad y que no tiene nada de horrible, ni nada de grotesco, ni nada de humillante. Es al contrario. Por eso, como cristianos, es urgente que nos desembaracemos del pensamiento de nuestra época, que nos desembaracemos de las ideas equivocadas, que entendamos también que las personas piensan mal de la autoridad porque bajo el pecado y en un mundo caído en la autoridad no hay más que abusos, es cierto, pero que seamos capaces de, desprendiéndonos de todo eso, ver el principio. Y viendo el principio, ver la voluntad de Dios. Una voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y otra vez, lo que tenemos que hacer es mirar a Cristo. Y mirando a Cristo, ¿qué vemos? Vemos a alguien que, siendo igual a Dios, no estima el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que pone su vida en manos de su Padre y dice, te encomiendo mi vida.
te encomiendo mi ser, te encomiendo todo lo que tengo y lo que soy, para hacer tu voluntad y no la mía. Si alguien no puede ver en esto la belleza del carácter de Cristo, no le puedo pedir que vea nada más, porque no va a entender nada más, ¿no? Por eso, cuando hablamos de este asunto de la autoridad y de sujetarse a la autoridad, este mundo ve humillación y ve clases y ve abusos y ve una serie de cosas que en parte podemos entender, pero no ve un diseño que es hermoso. Es el diseño de un carácter que asume su situación delante de Dios y la asume con paz y con gozo. Espero que nosotros podamos ver esa otra parte, ¿no? Ahora, sí que diría lo siguiente, y aquí voy a hacer una aplicación y voy a dar mi opinión también. La mujer cristiana que se quiere casar es llamada a someterse al marido. ¿En qué sentido? En el Señor. Es decir, confiar en el Señor que la va a cuidar por medio de su marido. ¿Vale? Pero esto es algo muy serio, porque la mujer está renunciando a cuidarse a sí misma, está renunciando a tomar sus propias decisiones y guiar su vida según sus propios criterios, y está sometiendo, sujetando todo esto a la voluntad de otro, a la voluntad de su marido. Y por medio de eso lo está haciendo en el Señor. Por eso diría, jóvenes, si crees que la persona con la que te vas a casar no es capaz de cuidarse ni de sí mismo, no le confíes tu vida. No le confíes tu vida, porque te vas a sujetar a él, te vas a sujetar a su cuidado. Vas a hacer que tu vida, en ese sentido, dependa de él y de sus decisiones y de su cuidado. Esto es algo serio, ¿eh? Claro, ninguna mujer en su cabal juicio haría esto si no pensase, como dice aquí, que lo hace en el Señor, ¿no? Y que por encima de las capacidades de este hombre y que por encima de la misericordia o de la sabiduría de este hombre está el Señor, cuidando de ella también, ¿no? Pero me parece un tema interesante para plantearse. ¿Por qué? Porque en un sentido esto es lo que la mujer hace. Confía su cuidado a su marido. Y dice, me entrego a ti, para que me cuides, para que me sustentes, para que me guíes, para que me enseñes. Es algo increíble, ¿verdad? Creo que como maridos deberíamos apreciar mucho mejor, con mucha mayor profundidad, no solo la responsabilidad que tenemos, sino el acto de fe que han tenido nuestras mujeres en el Señor para ofrecernos así sus vidas. Me parece algo increíble, me parece algo también hermoso. Bueno, pues hemos terminado el estudio y espero que os haya... No, ¿verdad? Si acabásemos aquí, si acabásemos aquí el estudio, las mujeres se molestarían, ¿no? ¿Por qué? Porque el texto también habla a los maridos. Es decir, no solo la mujer tiene responsabilidades, también el marido las tiene, ¿no? ¿Y qué se demanda del marido? ¿Qué se espera del marido? ¿Es más fácil o más difícil que someterse? ¿Es más difícil? Igual de difícil, por lo menos igual de difícil, ¿no? Por lo menos igual. Mirad, dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Vale, hasta ahí todo bien, ¿no? Haremos lo que podamos, hermanos. Pero dice, ¿cómo? Así como. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Antes os contaba la pesadilla esa mía, ¿no? Yo no me entregaba por mi mujer, las avispas le picaban a ella en esa pesadilla que he tenido, ¿no? Yo no me entregaba, pero si quieres amar a tu esposa como debes amar a tu esposa, lo que debes hacer es mirar a Cristo y pensar cómo ha amado Cristo a su iglesia. Y la ha amado entregándose a una cruz por ella. ¿Alguien tiene miedo de amar demasiado a su mujer? Y tienes ese miedo, ya te digo, tranquilo, no estás amando a tu mujer todo lo que la puedes amar. Todavía no has llegado. Ahora, es interesante, antes de entrar en más detalles, ver cómo el Evangelio está en el centro de la vida doméstica y familiar de los cristianos. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos provee no solo el ejemplo de cómo debemos amar, sino la gracia para que podamos hacerlo. El Evangelio es la clave, es la esencia del matrimonio. Cuando te preguntes como esposa cómo debes conducirte, tengo dudas, cómo debo relacionarme con mi marido, mira cómo se relaciona la iglesia con Cristo. Así debes hacerlo tú. Cuando como marido tengas dudas, cómo debo tratar a mi mujer, cómo debo cuidar de ella, cómo debo darme a ella, cómo debo amarla, mira a Cristo. Mira cómo se comporta con su iglesia. Así debes hacerlo tú.
Es algo asombroso, ¿verdad? El Evangelio en el centro de la vida familiar. El Evangelio como el ejemplo y como la fuente de gracia para que maridos y mujeres podamos dar de nosotros lo que se espera en el matrimonio, lo que nosotros mismos no tenemos, lo que nos tiene que ser dado por la gracia del Señor Jesucristo. Es algo hermoso. Ahora, fijaos que en esta entrega de Cristo, o en este amor de Cristo que los maridos hemos de reproducir en nuestras casas, hay tres tiempos, tres aspectos, ¿no? Por un lado dice que Cristo se amó y se entregó a sí mismo por ella. Esto sucedió una vez en el tiempo, en el monte del Calvario, en la cruz. Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella, y por medio de esa entrega y de ese sacrificio la ganó, la compró por su propia sangre. Redimió a los creyentes, los hizo suyos. Este es un acto único y puntual, sucedido una vez en la historia, Cristo entregándose por nosotros en la cruz. Ahora, esto no es todo. Este es el aspecto pasado del amor de Dios en Cristo. Pero hay un aspecto presente. ¿Cuál es ese aspecto presente? Dice que además Cristo se ha dado para santificar a su esposa y para purificarla en el lavamiento del agua por la palabra. Y dice después que se la va a presentar sin mancha ni arruga. Es decir, hay una obra que Cristo está haciendo en el presente. Una obra de limpieza, una obra de purificación, una obra de sustento y de cuidado de su iglesia aquí y ahora. Entonces, no se trata solo de un ejemplo inspirador y heroico sucedido en el pasado. Se trata de un amor que está activo y operativo en el presente, cada día, en el día a día, cuidando de su esposa. Y ahora vamos a aplicar esto, que es muy interesante. Y se trata también de un amor que mira al futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa cuántas manchas y cuántas arrugas y cuánta torpeza haya en su esposa, Cristo no la va a abandonar. Él va a ser fiel a su pacto. Él va a guardar su pacto hasta que haga de ella lo que es Él, una esposa perfecta, sin mancha y sin arruga. Lo que se ha propuesto antes de los tiempos, que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y Él no va a dejar su obra, Él no va a abandonar su pacto. Nuestro pacto va a caducar, va a terminar con la muerte de uno de los contrayentes. Sabéis que la muerte disuelve los lazos del matrimonio. Cuando el marido muere, la mujer es libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque la muerte termina con nuestro matrimonio. Pero el matrimonio nuestro, que es temporal, apunta a un matrimonio eterno, que no se disuelve nunca, que no termina. ¿Por qué? Porque Cristo podría ponerle fin por nuestra fealdad, por nuestra mancha, por nuestra culpa, ¿no? Pero no lo va a hacer. Él se ha comprometido a amarnos, a purificarnos, a sustentarnos hasta el final. Y llegará un día en que no tenga que lavarnos más, porque nos habrá hecho como Él es, ¿no? Santos y sin mancha. Por eso tenemos que comprender esta triple dimensión del amor que aquí se nos está proponiendo. Ahora, a la hora de aplicar esto es complicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a aplicar el amor redentor de Cristo por su iglesia? ¿Puede el hombre con su sacrificio o con su entrega limpiar el pecado de su esposa? Es imposible, ¿no? Ese es un amor sin comparación, sin parangón. Por eso Pablo no lo aplica así, porque dice, esto solo lo puede hacer Cristo. Esa entrega que quita el pecado de nosotros, solo lo puede hacer Cristo. Ahora, ¿puede en algún sentido el marido hacer algo parecido a ese cuidado o a esa purificación constante que Cristo tiene con su iglesia? Ahí sí que va a haber una aplicación. Pero antes de ver la aplicación, vamos a ver el sentido de las palabras. Dice que Cristo lo que hace, ahora en el presente, versículo 26, es santificarla, y dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Insisto en que esta es una idea que se mantiene en el presente. Aunque ya ha sucedido en el pasado, ya hemos sido limpiados por la palabra que nos ha hablado, seguimos siéndolo. Seguimos siéndolo. Ahora, ¿qué quiere decir esto, no? Quiere decir que como iglesia no solamente tenemos necesidad en el pasado de ser librados de la culpa del pecado, es decir, no solamente hemos necesitado que Cristo con su sangre nos limpie de la culpa del pecado, sino que estamos necesitando cada día que Cristo, por su palabra, nos limpie del poder del pecado en nuestras vidas. ¿Qué pensáis de esto? ¿Sí? Entonces, si lo vemos de esta manera, Cristo cada día sigue cuidando de nosotros y sigue limpiándonos y sigue purificándonos y sigue quitando poder del pecado sobre nuestras vidas, haciéndonos libres. ¿Os acordáis de ese pasaje en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 31? Dice, si permanecéis en mis palabras, en mi palabra, y mi palabra permanece en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿no? Dice, y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres. Es decir, el Señor, cada vez que sigue dándonos su palabra, cada vez que sigue hablándonos por medio de su palabra, sigue haciendo esa obra de purificación que tú y yo necesitamos. ¿Por qué? Porque si el Señor no siguiese obrando en nosotros, el poder del pecado nos apartaría de Él. Nos alejaría, nos engañaría, cegaría nuestros sentidos y haría que nos desviásemos y nos fuésemos por otro camino. Por eso, considéralo de esta manera. Bueno, dice también después en la oración sumo sacerdotal, que así se llama la oración que encontramos en el capítulo 17 de Juan, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, consideradlo de esta manera. Cada vez que nos reunimos o cada vez que en nuestras casas abrimos la palabra de Dios, Cristo está sirviéndonos. Cristo está dándose a nuestro cuidado, está actuando como un esposo que está limpiando y liberando de impurezas y de un poder engañoso a su esposa, para que se mantenga en la fe. ¿No es impresionante? A mí esto me sobrecoge. Me hace pensar en la imagen que más se asemeja un hombre que tiene una esposa impedida, que no puede atender a sus propias necesidades, que no puede lavarse a sí misma, y que el marido tiene que hacer estas cosas por ella, y el marido lo hace, pacientemente, constantemente, alegremente. Así es Cristo contigo, así es Cristo conmigo. Cada día nos da su palabra y por su palabra nos está limpiando, nos está purificando. Está haciendo un lavamiento constante y una influencia constante para librarnos de esa otra influencia que el pecado todavía ejerce en nosotros. Por tanto, Cristo no es alguien que hizo algo por nosotros una vez en el pasado y que nos ha asegurado que nos encontraremos un día en el futuro y entre el pasado y el futuro no hace nada. No, Cristo es alguien que diariamente, constantemente, cuida y sirve a su iglesia por medio de su palabra. Y naturalmente esto lo hace por medio de su espíritu. Ahora, ¿qué significa esto? Pues en primer lugar y ante todo, que la responsabilidad de un marido hacia su mujer es una responsabilidad diaria. No es para las grandes ocasiones. No es como decimos alguna vez en los maridos, ¿no? No, yo demuestro mi amor en las grandes ocasiones. No. El amor es algo que se tiene que mostrar, que se debe mostrar en el día a día, en lo cotidiano, en el cuidado de tu esposa cada día. Y mira, después hace el apóstol Pablo la aplicación y dice que después veremos acerca de que dos son uno, dos que se hacen uno, ¿no? Después hablaremos de eso. Pero dice el versículo 29 que nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y dice... dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces, el marido es llamado a cuidar a su mujer en lo cotidiano. ¿Y esto qué requiere del marido? Requiere un entendimiento de las necesidades de su mujer. Requiere que como maridos seamos personas que escuchan y no simplemente que ponen la oreja, sino que escuchan a su mujer, que escuchan y filtran de entre estas palabras cuáles son sus necesidades. Y a veces es muy fácil, ¿no? Porque hay mujeres que expresan muy fácilmente lo que necesitan, pero otras veces no. Otras veces la mujer no suele expresar fácilmente lo que necesita. El marido tiene que afinar el oído y tiene que prestar atención. Y a veces la mujer no dice lo que necesita porque ni siquiera lo sabe. Pero el marido tiene que observar. Tiene que ser un hombre atento y vigilante de las necesidades de su esposa para procurar satisfacerlas en la medida de sus posibilidades. Es una aplicación muy práctica, ¿verdad? Ser marido es algo cotidiano y significa cuidar a tu mujer en todas aquellas cosas que diligentemente estás viendo que tu esposa necesita. Y a veces será, hablamos de sustento, ¿no? A veces será ropa, a veces será comida, a veces será descanso, a veces será una palabra oportuna, a veces será un ánimo, a veces será una corrección, pero el marido es llamado a cuidar de su esposa. Y en ese sentido no temo decir que todos los maridos cristianos son pastores, todos. Todo marido cristiano es pastor, primeramente de su mujer. Esa es la responsabilidad primera que todo cristiano tiene. El cuidado diligente y atento de su mujer todos los días, en lo cotidiano. Debemos cuidar y sustentar a nuestras mujeres, porque todos los días Cristo cuida y sustenta a su iglesia.
Esto da una dimensión diferente al matrimonio, ¿verdad? Y esto hace que cuando el marido lo comprende y cuando lo procura llevar a cabo y cuando acierta, la mujer diga, soy privilegiada de someterme a un hombre que me cuida. Hablaba al principio en la introducción del zapato que no se nota. Es una pena considerar el matrimonio, ¿no? Como que lo mejor que podemos esperar del matrimonio es que no se note. Pero por otro lado, entended lo que voy a decir ahora, porque lo digo con conciencia. Cuando en un matrimonio las cosas funcionan bien, porque los dos están llenos del Espíritu, porque los dos viven cerca de Cristo, recibiendo la gracia del Señor Jesucristo y su sustento, ninguno de los dos tiene que estar recordando al otro lo que tiene que hacer. Es algo natural, es algo que fluye. Del marido fluye el deseo y fluye la necesidad y fluye el gozo de cuidar de su mujer. Y de la mujer fluye el deseo y fluye el gozo y fluye la voluntad de sujetarse a su marido. Es un privilegio experimentar esto. ¿Por qué? Porque cuando lo experimentas, te das cuenta de la sabiduría de Dios y de la necedad de este mundo y de quienes no comprenden cómo Dios ha establecido las cosas. ¿Por qué? Porque resulta que tu matrimonio es tu lugar de gozo y de deleite. No es el lugar de suplicio, o no es aquel lugar al que no quieres volver cuando acabas del trabajo, o no es aquello de lo que el mundo tanto se burla, ¿no? Sabéis, si quieres triunfar con un chiste, que sea acerca del matrimonio, ¿no? Porque cualquiera se va a identificar. Os cuento uno si queréis después. Me sé muchos, ¿no? Es fácil hacer chistes del matrimonio, ¿no? Decías tú de escuchar a tu mujer, ¿no? Alguien me decía el otro día que lleva 3 meses sin hablar con su mujer. Y le pregunté, ¿y eso? Dice, por no interrumpirla. Chistes de estos hay montones, hay muchísimos, ¿no? Y es toda una caricatura, una parodia. Y todo lo que tenga que ver con el hombre es un hombre inepto, incapaz de tomar sabias decisiones, que apenas es capaz de vestirse medianamente decente, y la mujer tiene que estar ahí, ¿no? Y la mujer es una pesada insoportable que no hace más que reclamar sus derechos y sus necesidades y quejarse amargamente de por qué se habrá casado, ¿no? Y esta es la visión del mundo en cuanto al matrimonio, y esta es tristemente la visión a la que nosotros reducimos muchas veces el matrimonio. Pero esta no es la gloria del matrimonio. Esta no es la visión que nos está dando aquí el apóstol Pablo. Aquí nos está dando una visión y una dimensión totalmente distinta, donde un matrimonio que funciona como debe es una representación de la relación de Cristo con su iglesia. Y esto es algo increíble. Esto es algo hermosísimo. Me da casi vergüenza decir que lo disfruto así de esta manera, pero no lo digo para mi gloria, lo digo para la gloria del que diseñó el matrimonio. Y lo digo bajo el temor de que el Señor nos siga ayudando a perseverar en nuestro matrimonio, porque es algo maravilloso. Ahora, dice después, bueno, solo un detalle a lo anterior, ¿no? ¿Os habéis fijado alguna vez, y espero que lo hayáis hecho muchas veces, cómo en vuestra necesidad cotidiana, en necesidades que solo vosotros conocéis, de vuestra propia vida, resulta que el Señor os da bien una providencia o bien una palabra exacta a la necesidad que tenéis? ¿No es eso increíble? Siempre, no alguna vez. ¿No es asombroso ver cómo Cristo está pendiente del cuidado de su esposa, de todos los que conforman su esposa en todo el mundo, a lo largo y ancho de la tierra, y les está dando justamente lo que necesitan en cada momento? Esto, aparte de inspirador para los maridos, para todos nosotros que somos la esposa de Cristo, debe quitarnos toda duda de que tenemos un marido tan cercano, tan atento, tan solícito, que no podemos esperar nada mejor. Que lo tenemos todo, en Él lo tenemos todo, que Él nos conoce verdaderamente, conoce nuestro entrar, nuestro salir. No hace falta que abramos la boca, que digamos una palabra, Él sabe perfectamente todo lo que necesitamos, sin que siquiera le pidamos. Y Él responde conforme a nuestras verdaderas necesidades, y lo hace de maneras y lo hace en tiempos que llena nuestro corazón de asombro. Me ha pasado muchas veces, ¿no? Venir a escuchar la palabra y venir sin muchas ganas, la verdad. ¿Por qué? Porque el pecado está en nosotros y tira en dirección contraria. Pero vienes ese día y escuchas la palabra y el Señor te habla y te dice justamente lo que necesitabas escuchar. Y dices, gracias, Señor. Gracias. Gracias por estar ahí y por ser como eres, ¿no? Ahora, espero que después de lo que acabamos de considerar, hayamos adquirido una visión más precisa de lo que es autoridad.
Porque autoridad no es otra cosa que responsabilidad de cuidar a los que están a tu cargo. Eso es la autoridad. Si tienes cualquier otra idea acerca de lo que es la autoridad cristiana, estás equivocado. Autoridad es el cuidado de aquellos que te han sido encomendados, sea tu esposa, sean tus hijos, sean tus empleados, si eres su jefe. Esto es la autoridad. Esas ideas trasnochadas y caídas de que la autoridad es que yo digo y los demás hacen, eso no pertenece a este libro, ni pertenece al Espíritu de Cristo, ni pertenece al corazón de Dios. Esas son ideas de las que debemos desembarazarnos. Y esto es lo que el mundo también debería escuchar y entender, ¿verdad? ¿Quién es Dios en Cristo? ¿Quién es el Señor? ¿Alguna vez alguien como cristiano ha sentido violentada su voluntad y sometida su voluntad por la fuerza delante de Dios? No creo que haya sido así. Termina nuestro texto, que se nos está yendo el tiempo, con un gran misterio. Nos dice que hay un gran misterio. Y un gran misterio no porque es muy difícil de entender, sino porque sus verdades son enormes, sus implicaciones son enormes. Está diciendo que hay una relación humana que es la primera relación que conocemos y que es tan íntima y tan especial y tan estrecha como esos niños que nacen en el hogar de su padre y de su madre y que desde que son pequeñitos y abren los ojos, lo primero que conocen es el amor de una madre y de un padre que se encargan de ellos y que los cuidan todos los días. Qué relación hermosa es esa, ¿verdad? Cuando los padres se comportan como deben hacer y les dan a sus hijos todo lo que necesitan todos los días de su vida. Claro, para un niño que ha conocido eso es el máximo. No hay una relación parecida. De hecho, Dios mismo se identifica con esa relación llamándose nuestro Padre. Él es nuestro Padre y podemos contar con Él y confiar en Él, que Él tiene cuidado de nosotros. Ahora, hay una relación mayor. Hay un día en que esos niños conocen a otra persona que no es de su familia y dicen a papá y a mamá, me voy, papá y mamá, me voy con esa otra persona. Y la relación con esa otra persona va a ser de dos entes, de dos personas diferentes que se juntan y que pasan a ser una sola carne, una misma carne. Y resulta que esa relación, si es como debe ser, va a ser la relación más íntima, más profunda y más estrecha que puede existir entre dos personas. Tú pensabas que ya tenías lo más estrecho, lo más íntimo y lo más perfecto, que era la relación padre-hijo. Pues no, hay una relación más íntima y más estrecha que la relación de padres e hijos. Últimamente, cuando pienso esto, pienso que como padre va a ser duro, ¿no? Algún día tendré que ver cómo para mis hijos otra persona va a ser más especial que yo y que su madre. Pero es que es así como Dios ha diseñado las cosas. Hay un pacto, un vínculo que es más profundo, más íntimo que el vínculo entre padre y madre, padre e hijo. Y esa es la clase de vínculo o la clase de relación que Dios tiene con nosotros como pueblo suyo. ¿Lo has pensado? Es algo tremendo, ¿no? Que Él quiere hacerse uno con nosotros, que Él quiere tener ese pacto tan estrecho, tan cercano como no hay ningún otro parecido. A mí me parece algo sobrecogedor. Y dice Pablo que este es un gran misterio. Y es un gran misterio porque para que esto pueda ser real, Dios ha tenido que venir en Cristo y ha tenido que poner solución en una cruz al pecado que hacía imposible que esta relación fuese o pudiese llevarse a cabo, ¿no? Pero Dios lo ha hecho. Ha venido en Cristo y por su sangre en la cruz derramada nos ha limpiado del pecado y por su palabra nos sigue limpiando y tenemos la promesa en Él de que un día nos limpiará del todo y nos desposará con Él en una relación perfecta y sin fisuras, en la cual su amor habrá prevalecido sobre nuestro pecado y nos habrá hecho a nosotros como es Él. ¿No es esto increíble? Es que son cosas que desafían nuestra fe, ¿no? Cómo Dios puede tener un plan tan elevado para ti y para mí. Pues esto es lo que la carta a los Efesios nos está presentando. Una iglesia gloriosa que comparte la gloria de Dios, porque esa es la voluntad de Dios, que comparte el ser de Dios en el sentido de que vamos a ser como Él es, sin mancha y sin arruga y sin cosa semejante, santos. Y una relación que nos aguarda eterna, perfecta, de la cual ni vamos a querer salir ni vamos a poder salir, porque es un pacto eterno, un pacto permanente, el que Dios ha hecho con nosotros. Grande es este misterio, dice el apóstol Pablo, que algún día nuestra unión con Dios será como ahora mismo todavía no podemos experimentar. A veces ahora todavía experimentamos a Dios como lejano, como ajeno, como extraño, como alguien a quien miramos con desconfianza. ¿Sabes por qué es eso? Porque no estamos entendiendo lo que nos dice este pasaje.
que Dios en Cristo es un esposo fiel que no nos va a dejar, que ya se ha comprometido con nosotros y que no nos va a dejar hasta que nos haga todo el bien que nos ha prometido. La relación que podemos disfrutar ya con Cristo por medio de la fe en su palabra es una relación que es un gran misterio, porque nos eleva a los lugares celestiales con Él. Recuerda esto, en tu tristeza, en tu abatimiento, en tu desesperación, cuando sigas considerando el pecado que mora en nosotros, recuerda que lo que Dios se ha propuesto lo va a llevar a cabo, ¿no? Pues que el Señor nos anime con su palabra y nos haga recordar en este libro que aparte de buenos consejos para la familia, nos está mostrando un plan maravilloso que Él está llevando a cabo día a día en nosotros. Que el Señor bendiga su palabra.